Vamos a hablar acerca de un tema de lo cual no soy experto, la verdad. Estamos luchando todos. Espero que todos los hombres y todas las mujeres entendamos esto. Es una lucha constante. Estamos en un mundo caído, pero todos debemos aproximarnos hacia una meta. ¿De qué vamos a hablar en esta mañana? Ya hemos hablado acerca de teología de la familia, hemos hablado del individuo, hombre, masculinidad, hemos hablado de la mujer, la feminidad, hemos hablado acerca del matrimonio, lo que es el matrimonio. Y la semana pasada, tan excelentemente, el hermano Luis Torrialba nos enseñó acerca de resolución de conflictos. ¿Por qué resolución de conflictos cuando hablamos de matrimonios? Porque creo que todos los matrimonios tienen conflictos. Creo, no sé. ¿Cuáles fueron los votos que se hicieron en el matrimonio? ¿Cuáles fueron los votos que se hicieron en el matrimonio? ¿Lo podemos recordar? ¿En qué radican los votos matrimoniales? Fidelidad y amor. ¿Sí recuerdan? ¿Sí? Cuando hablamos de que nos hemos comprometido delante de Dios, una pareja se ha comprometido delante del Señor en ser fiel a este hombre o a esta mujer y ser amoroso con este hombre, con esta mujer. Entonces, ese es el matrimonio, es un juramento que se le hace a Dios y es un voto que se le hace, bueno, es un voto a Dios y un juramento que se hace a los hombres de ser fiel y de amar al cónyuge. Cuando hablamos de fidelidad nos estamos haciendo referencia a la parte negativa del pacto matrimonial. Cuando digo la parte negativa, no es que es malo, sino que es restringido. ¿Ok? Es decir, cuando hablo de que voy a ser fiel, es decir, voy a dar este amor exclusivamente a esta persona. Es un amor exclusivo. No se lo voy a dar a más nadie. Entonces yo debo ser fiel a esa promesa. Pero por otro lado, es una promesa de ser fiel y de amar. De amar significa que, aunque mi amor no va a estar hacia otras personas, pero ese amor no solamente lo voy a dispensar a esta persona en específico, sino que lo voy a mantener y lo voy a profundizar. Estamos en un mundo caído, no se olvide. Estamos en un mundo caído. Por lo tanto, si nuestros votos o los muchachos que se vayan a casar, recuerden, esos son los votos que ustedes, palabras más, palabras menos, lo que usted quiera. Pero esto es en síntesis los votos matrimoniales. Entonces, el hermano Luis Torrialba la semana pasada habló acerca de cómo mantener esos votos matrimoniales, la parte esa negativa, es decir, ¿cómo mantenemos? Bueno, tratando de resolver los conflictos que inevitablemente van a venir, porque somos dos pecadores que nos hemos comprometido, pero seguimos siendo pecadores, ¿sí? Entonces tenemos que luchar con nuestros pecados, perdonar nuestros pecados y seguir. Pero el punto no es aguante. ¿Ok? Ese no es el fin del matrimonio. Aguante hasta el final. Vamos, tú puedes, aguante. No, ese no es el matrimonio. El matrimonio es para disfrutar, para deleitarnos. Entonces, resolución de conflicto es el aguante. Pero hoy vamos a hablar acerca de la comunicación. La comunicación no es el aguantar, sino en cultivar, florecer, regar, ¿verdad? Ese bello jardín del matrimonio. Entonces, allí es donde nos vamos a concentrar. Entonces, vamos a ver ahora la parte, el lado bueno, el lado positivo. Vamos a ver esta parte de lo que es la comunicación en el matrimonio, porque es esto lo que no solo mantiene, sino que profundiza, escuchen esto, la unidad del matrimonio. Mantiene y profundiza la unidad. Génesis capítulo 2, versículos 24 al 25, dice la palabra de Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y ¿cuál es el deseo de Dios? Que los cónyuges se unan. Que los cónyuges se unan. Sí, que se unan. Pero dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, que esa unión debe
fomentarse, cultivarse, profundizarse cada vez más. Así debe ser, o ese es el deseo de Dios en el matrimonio. Yo había colocado acá qué es el matrimonio, ¿verdad? Recordando cuáles son los pactos o el pacto matrimonial o los votos que se hacen en el matrimonio. O como dice Sam Waldron, cuando define lo que es el matrimonio, dice que es una promesa pública y formal, jurada mutuamente por un hombre y una mujer que los introduce a una unión matrimonial y tiene el propósito de proporcionarles un compañerismo multidireccional durante toda la vida. Recordemos entonces lo que acabo de decir, en qué radicaron esos votos: pacto de fidelidad y amor. El punto es tener la mejor calidad de matrimonio posible. Eso nos los da la comunicación en el matrimonio. Resolver conflictos nos mantiene. La comunicación profundiza y expande el amor y la unión en la pareja, en los cónyuges, ¿ok? ¿Cómo se mantiene el matrimonio? Precisamente cuando nos cuidamos de las amenazas internas. Los conflictos son amenazas internas. Estamos diciendo que la resolución de conflictos y la comunicación tiene que ver con mantener y profundizar el matrimonio de forma interna. Ya habrán muchas amenazas de forma externa, por supuesto, que nosotros debemos luchar. Pero lo más importante es no caer en la parte interna, fortalecernos en esta parte interna. Por eso es que hemos hablado de resolución de conflictos y ahora vamos a hablar acerca de lo que es la comunicación. En eso es cuidarnos de las amenazas internas. ¿Qué amenazan internamente el matrimonio? Los problemas y la falta de comunicación. O mejor dicho, cuando hay falta de comunicación ocurren problemas. Alguien dijo en cuanto a la importancia de la comunicación en el matrimonio, dice: si el matrimonio es fuente de unión y la intimidad es la imagen de la unión y la familia es el fruto de la unión, entonces la comunicación es la esencia de la unión. Es donde la unión fracasará o tendrá éxito. Otro hermano dijo por acá, se llama Dwight Harvey. Dice: el corazón del matrimonio es un sistema de comunicación. Puede decirse que el éxito y la felicidad de todo matrimonio se mide por la profundización del diálogo que caracteriza su unión. Hermanos, una cosa es llegar a 50 años juntos. Otra cosa diferente, llegar como matrimonio, como un matrimonio saludable, como un matrimonio estable a los 50 años. ¿Sí? Porque pueden llegar a los 50, 60 años y el hermano y la hermana. Eso no es la voluntad de Dios. Por eso es que cuando se profundiza el diálogo, la comunicación desde el primer día que se conocen y que hacen los votos matrimoniales, mientras más se comuniquen, eso es lo que los va a mantener en amor hasta el fin. De resto, si mi propósito es la parte de intimidad, eso se va a acabar en algún momento. Entonces ya no hay intimidad, se acabó el matrimonio. ¿No? Por eso esto es lo que los va a mantener y profundizar hasta que la muerte los separe. Piensen lo siguiente, por ejemplo, si usted está luchando con finanzas, usted tiene dificultades en la intimidad, tiene pérdidas económicas, hay frustración en la crianza, no sabe qué hacer frente a un problema, ¿qué es lo que usted debería hacer? Estoy planteando este panorama de varios problemas. ¿Qué es lo que debería hacer una persona? Buscar ayuda. ¿Cierto? Buscar ayuda. Bueno, la primera ayuda que hay que buscar es el consejo y la comunicación con el cónyuge. En ese sentido, es la herramienta más útil para superar cualquier conflicto, incluso individual.
Eso hablo por la pareja. Entonces, la comunicación, alguien también dijo, es como un combustible que hace que el auto encienda, no se encienda, sino que encienda. ¿Ok? Que encienda y que se mueva, para que se mueva. Si no hay comunicación, ese carro no va para ningún lado. Entonces, la comunicación desarrolla lo que es el matrimonio o la unión matrimonial. Así como vemos en Génesis capítulo 2, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se unirá y serán. ¿Ok? Es profundizar la unidad. Entonces, mantener y fortalecer la unidad por medio de la comunicación. Bien, ¿qué vamos a ver en esta mañana? 3 cositas. Número 1, vamos a ver objetivos de una buena comunicación. Número 2, vamos a ver las características de una buena comunicación. Y en tercer lugar, consejos prácticos para una buena comunicación. ¿Sí? Va a estar bien sencillo. Objetivos, características y consejos prácticos. Pero estamos hablando de la buena comunicación. ¿Cómo podemos definir la comunicación? Vamos desde lo más básico. ¿Qué es comunicación? La comunicación es un proceso donde hay un emisor y un receptor. El emisor transmite un mensaje y el receptor recibe el mensaje. Cuando eso ocurre, hay una comunicación. Pero, ¿cómo es una comunicación efectiva? ¿Qué es o cómo podríamos definir la comunicación efectiva? No es simplemente hablar. La comunicación efectiva es el proceso de compartir la información de manera que el mensaje que el emisor envía es comprendido por el receptor. Eso es diferente, ¿cierto? Ya yo te dije. Bueno, ahí no hubo comunicación, por lo menos hubo comunicación, pero efectiva no fue, porque no comprendió el mensaje. Comunicación efectiva, muchos piensan que los gestos, la parte gestual, ya con eso hay comunicación efectiva. Entonces, paran el pico, ¿verdad? Y con eso dicen 1000 palabras, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿Qué será eso? Entonces, todo gestual y la gente dice, bueno, el que entendió, entendió, ¿cierto? No es así. Eso no es comunicación efectiva. Comunicación efectiva es cuando una persona, verbal y gestualmente, por supuesto, puede comunicar el mensaje de manera que el receptor comprenda el mensaje, no que trate de asumir el mensaje, o que, bueno, ¿será que me quiso decir esto, lo otro? Es preferible no entendí. Es preferible, ¿sí? Mi esposa tiene una amiga que ellas se comunicaban telepáticamente, ¿ok? Eso es lo que ella me cuenta. Yo nunca he sabido eso, ¿cómo es eso? Pero se veían y ya sabían, se estaban diciendo todo, ¿verdad? Puros gestos. Y mi esposa trata de hablar conmigo a veces así. Y yo le digo, necesitamos profundizar la comunicación. Ahora ella sabe que me tiene que decir detalladamente lo que quiso decir. ¿Ok? ¿Para qué? Para que haya una buena comunicación no se pueden asumir cosas. Hay que hablar de forma clara y precisa. Howard Hendrick dice en su libro que comunicarse no significa hablar o solamente hablar. Es decir, hablar no garantiza comunicarse. Es que yo hablo mucho. Yo hablo y hablo y hablo. Eso no significa que te estás comunicando. Eso significa que hablas mucho. ¿Ok? Hay personas que piensan que hablar mucho significa ya yo soy muy comunicativo. No, no necesariamente. El punto es si te están entendiendo. Ese es el punto. Y si la persona puede decir que está entendiendo. Entonces, necesitamos tener entonces no solamente comunicación, pero tampoco necesitamos entender solamente o tener solamente lo que es comunicación efectiva. Hermanos,
la clase no se va a tratar de comunicación efectiva, se va a tratar de comunicación piadosa. Comunicación piadosa. Así que esto lo pueden poner en práctica tanto los nuevos casados como los que ya llevamos un buen tiempo casados o los que están por casarse. Incluso puede ayudarles para su interrelación con otra persona. Con el jefe, con el que está siendo el empleado. Estos son principios que nos van a ayudar en todas las áreas de relación humana, pero lo vamos a enfocar más que todo en lo que es las escrituras. Pero escuchen esto, mi objetivo en esta mañana no es hablar de comunicación efectiva, sino de comunicación piadosa. Y eso tiene que ver con el carácter, hermanos. Tiene que ver con el carácter. Si no hay un carácter, usted puede hablar mucho, pero ese matrimonio no va a ir para ningún lado. Para ningún lado. Necesitamos gente piadosa. Objetivos de una buena comunicación. Así que cuando digo buena comunicación, no estoy hablando de comunicación efectiva, sino de cualidad de la comunicación. Es buena ante los ojos de Dios. Buena ante los ojos de Dios. Características de una buena comunicación y consejos prácticos para una buena comunicación. Vamos entonces con el primero. Muy bien, vamos con los objetivos de una buena comunicación. Ya leímos Génesis capítulo 2, versículos 24 y 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, esta es la imagen de una completa relación matrimonial, ¿ok? Una completa relación matrimonial. Adán y Eva fueron capaces ahí de ser conocidos unos a otros sin ningún tipo de vergüenza. Entonces, lo primero, ¿cuál es el objetivo para una comunicación como a Dios le agrada? Número 1, el objetivo es ser conocido y conocer a la otra persona. Eso es lo que nos dice Génesis capítulo 2, 24 y 25. Dice que ambos estaban desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. Aquí entonces la palabra clave es vulnerabilidad. Vulnerabilidad, franqueza. Vulnerabilidad y franqueza. Ellos estaban desnudos, literalmente no tenían ropa, por supuesto, pero también estaban desnudos en la forma de expresarse, sus emociones y todo lo que ellos tenían para hablar. Estaban en un mundo perfecto y se podían exponer sin ningún tipo de problemas. Ahora, es difícil comprender para nosotros, por supuesto, comprender esa experiencia de una comunicación tan franca, tan abierta, donde no se avergonzaban, donde podían hablar sin ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo caído. ¿Qué es lo que pasó con Adán cuando cae en pecado? Dios se le acerca para tener comunión con él. ¿Y qué hace Adán y Eva, por supuesto? Ellos se esconden. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Esconder y tapar. ¿Qué es lo que Dios originalmente diseñó para la pareja? Que no haya nada oculto entre ellos. Nada oculto. Que sean expuestos, que se conozcan, que conozcan sus pensamientos, sus deseos, sus intenciones, sus luchas, sus pecados, que oren juntos, que se conozcan de tal manera que la esposa ya sabe cómo va a cuidar al esposo y el esposo sabe cómo va a cuidar a la esposa. El esposo sabe que a ella le encanta que el esposo se baje del vehículo y abra la puerta, por ejemplo. Cosas tan sencillas como esa, pero hay mujeres que, hay muchas que se frustran por eso. Es que no es nada romántico, pero usted se lo ha dicho, por ejemplo. Y si se lo ha dicho, ¿cómo se lo ha dicho? Ese es el punto. Pero
tenemos la tendencia de retraernos y de esconder áreas de nuestra vida. Ahora, escuche esto, la trayectoria de la santificación siempre es exponer a la luz nuestras debilidades. Vuelvo a repetirlo, la trayectoria de alguien que está siendo santificado es que Dios hace que sus pecados, sus debilidades sean cada vez más expuestas para ser corregidas. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, 13, dice la palabra de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, hablando de manera práctica, algunos necesitamos dejar de escondernos en nuestros propios matrimonios. Este tema no se toca. ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo lo hablo con mi mejor amigo, con mi mejor amiga. Ese debe ser tu esposo, ese debe ser tu esposa. ¿Qué es lo que está pasando allí? Que somos muy orgullosos. Ese es el problema. No nos gusta vernos vulnerables, sobre todo los hombres. No nos gusta que nos vean que a veces... ¿Te perdiste, mi amor? No, estoy recorriendo nuevos mundos. No queremos ser vistos vulnerables o que nos perdimos en algún lado. La mujer sabe que sí nos perdimos. Ella sabe. Ella no sabe por dónde va, pero cuando uno se pierde sabe. Yo no sé cómo hace. La vulnerabilidad, hermanos, es una de las características de los que están en el reino, porque son humildes, Y el Señor nos ayude a cultivar eso, hermanos. Como esposo y como esposa, pregunto, ¿tú estás escogiendo abrir tu corazón, ser intencional con las palabras que usas para que tu cónyuge conozca cada vez más tu corazón, tus miedos, lo que hay en tu mente? Y si es así, utilizas palabras que te hagan ver realmente necesito tu ayuda, necesito tu comprensión. Utilizas palabras para que tu cónyuge pueda conocerte y que tú puedas conocer a tu cónyuge. Esas serían algunas de las cosas que nosotros podríamos comprender o tratar de ser intencionales en nuestra comunicación. ¿Qué debemos buscar en nuestra comunicación? Número 1, conocer y ser conocido. Número 2, segundo, armonía en entendimiento. Armonía en entendimiento. Note, estoy diciendo armonía en entendimiento, no en acuerdo, ¿ok? Armonía en entendimiento. La palabra es entender. No necesariamente siempre debe pensar como yo y estar de acuerdo a todo lo que yo digo y hago. ¿Qué significa eso? Siempre el punto acá es buscar, note esto, buscar entender, comprender al que está guiando y al que está siendo guiado. Es decir, ponerse en el zapato del otro. Si el esposo es el que está guiando, él debe hablar y debe buscar comunicarse de manera que la persona entienda sus objetivos, sus propósitos, sus intenciones, para que la otra persona tenga esa confianza en él. ¿Por qué? Porque se está poniendo en los zapatos del otro. De verdad me gustaría ser guiado de esta manera. Me gustaría que me hablaran así a los golpes. Me gustaría que me hablaran insultándome. Entonces eso va a regular la forma en cómo yo le hablo a mi cónyuge. Y por otro lado, la mujer, reconocer que él tiene una responsabilidad. Y eso va a regular su forma de hablar con esta persona. Sí, puede tener muchas inseguridades, pero recuerda, él tiene una responsabilidad. Yo espero que él esté temeroso de esa responsabilidad. Entonces, el punto es ser empático con el rol que le tocó al otro. Ser empáticos en eso. Por un lado, el esposo debe entonces gozarse en utilizar palabras
de tal manera que su esposa sepa todas las intenciones que usted tiene, para que ella pueda entender, para que ella pueda sentirse segura, tranquila, de que tú estás buscando realmente el bienestar, aunque estés equivocado, porque es armonía en entender, en entendimiento. Aunque tú estés equivocado, trata de expresar, y la mujer déjelo expresar las intenciones realmente que tiene con este asunto. Por eso es que hay que escuchar antes de hablar. Entonces, eso implica no solamente palabras, sino también actitudes. Implica actitudes también. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, los esposos. Estoy hablando con los esposos primero, en esta parte de armonía en entendimiento. ¿Qué les dice el apóstol Pedro a los esposos? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Voy a leerlo en 3 versiones. Voy a usar la Reina Valera 60, voy a usar la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional, para que veamos todos los aspectos que tiene este versículo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Voy a leer en versión Reina Valera 60. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, subráyenlo, maridos, sabiamente. Jóvenes, subráyenlo. Señor, dame la gracia de vivir sabiamente cuando yo me case. Sabiamente. ¿Cómo es sabiamente? Esa es la pregunta. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cualquiera que se queda con este versículo de Reina Valera 60 puede decir, bueno, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Cualquiera puede decir, bueno, todo lo que me pida hay que honrarla. No es eso. Biblia de las Américas lo traduce un poquito más específico. Biblia de las Américas, escuchen cómo lo traduce el mismo versículo. Vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Ese honor tiene que ver con la dignidad que tiene la mujer. ¿Ok? Ella no es otro artículo, otro accesorio en la vida del hombre. No, ella es una mujer. Ella es coheredera de la gracia. Es de la misma dignidad e imagen del Señor. Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto. Entonces, esa dignidad no es honor. Bueno, trátame con honor. Llévame al mejor restaurante, cómprame la mejor. Todo lo que yo te pida, me lo tienes que dar. No. Eso es manipular, ¿sí? Y caprichosa. Aquí el punto es con respeto. Entonces, cuando yo digo armonía en entendimiento, no solamente es las palabras, sino la actitud, las formas en cómo yo expreso esas palabras a mi esposa, en este caso. Estoy hablando con los hombres. Los sinónimos acá de comprender en estos versículos tienen que ver con estudiar. Estudiar a la esposa, conocerla bien, ser un estudiante del corazón de la esposa, así como Cristo ama y comprende a la iglesia. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesucristo nos comprende porque es Dios, pero en su humanidad también nos comprende. En su naturaleza humana, porque Él vivió en esa condición. Pero tenemos también a la mujer. ¿Cómo puede ella en armonía buscar el entendimiento? Déjese guiar. Déjese guiar. Y si va a hablar o va a preguntar, no es para altercar, sino para buscar el corazón de su esposo. ¿Qué estás pensando? No, ¿qué estabas pensando tú? No. Cuéntame,
¿Cuál es tu objetivo, por favor? Necesito seguridad, tú lo puedes decir. Necesito estar tranquila, yo te voy a apoyar, pero necesito que me ayudes a seguirte, porque para ellas no es fácil seguir a un hombre, sobre todo a alguien que dice, yo soy el hombre de esta casa, aquí se hace lo que yo quiera. Es difícil. ¿A usted le gusta que le digan así, verdad? No, ¿verdad? Ni a su jefe. Cuando su jefe lo patea, le dice de todo, usted tranquilito, pero en su mente, bueno, imagínense cómo es su esposa con usted entonces. Pero para ellas deben buscar comprender, pero deben sujetarse igual. Deben sujetarse igual. Hebreos 13:17, hablando de los pastores, vuelvo a leer en las 3 versiones. Reina Valera 60, la versión Reina Valera 60, la versión Biblia de las Américas y Nueva Versión Internacional. Voy a leer el versículo en estas 3 versiones. Hebreos 13:17, note. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Si se quejan, no van a aprovechar para nada. Biblia de las Américas dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan, están pendientes. Así deben ser los maridos. Tú quieres que ella confíe en ti, que ella entienda que tú realmente estás buscando el bien y no tu propio bien. No tu propio bien. Por eso es que los hombres, es que ella no me comprende. Sí, ella te comprende que tú estás pensando solamente en ti. Y por eso no tiene confianza en ti, porque no estás cuidándola. Por eso debemos morir a nuestro ego, varones. Dice, permitidles, dice Biblia de las Américas, permitidle a los pastores, dice, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Y Nueva Versión Internacional dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuenta. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Muy bien. Entonces, por un lado, el esposo tratar de que ella pueda darse a entender su intención con alguna de las decisiones, y la esposa tratar de entender que él tiene que dar cuenta por usted. Los esposos somos los pastores de nuestras casas, ¿sabían eso? ¿Sí? Somos los pastores de nuestras casas. Así que, así como tú le hablas a los hermanitos y a las hermanitas acá, así debes hablar y mejor a tu esposa en la casa. ¿Sí? No debes patear a tu esposa, patear a tu esposo, porque aquí, hermanito, Dios me lo bendiga, Dios me lo cuida, ay, tan bello mi hermano. Y en la casa, ¡chat! Los esposos. El ambiente amoroso lo crean los esposos. No, es la mujer porque ponen corazoncito y cosas. No. Ella puede poner y forrar la casa de un corazón gigante, pero van a estar amargadas si tú no las amas. Y eso con palabras y con hechos, por supuesto. Por supuesto, con hechos. Armonía en entendimiento. Otro objetivo. Edificar confianza entre sí. Note que cada una cosa conlleva a la otra, ¿sí? Una cosa conlleva a la otra. Así que en este caso, lo que se busca es edificar la confianza. Si tú eres conocido y te dejas conocer, ¿verdad? Estás buscando que te entiendan, entonces eso va a crear, tarde o temprano, va a crear confianza en la persona. Edificar confianza. Confianza en alguien significa que ha puesto su esperanza en la integridad de la persona. Confía, tiene esperanza de que esta persona es íntegra en su fuerza y en su carácter para ejecutar aquello que se propone. Ahora, confiar, hermanos, es fundamental en toda relación humana, ¿cierto? Confianza. Todo radica en confianza. La economía radica en confianza, ¿sabía? ¿Sí? ¿Por qué las bolsas de valores caen
Por confianza. ¿Por qué usted elige viajar en avión o elige, bueno, si tiene la plata, por supuesto, elige viajar en avión o elige viajar en bus? Bueno, no, bórrelo. Vamos a hablar de otra cosa, que uno pueda pagar. Bueno, ¿por qué comer aquí y no comer acá? Por confianza, porque yo sé que aquí voy a comer mejor. ¿Sí? Confianza, todo es confianza. ¿Cuál es la palabra traición? ¿A qué nos referimos con la palabra traición? Falta a la confianza. Falta de confianza. A eso es lo que llamamos traición. No lo esperaba de ti, precisamente porque nosotros tenemos la tendencia natural de confiar o de tener una confianza por sentada en las personas hasta que nos traicionen. Cuando nos traicionan, mire, vetado, jamás, no te acerques porque nunca voy a saber tus verdaderas intenciones. Por eso es que cuando no se comunica y se hacen cosas, recuperar la confianza en la persona es terrible, muy fuerte, es un camino muy arduo, pero la comunicación puede sanar y edificar confianza entre los cónyuges. ¿Cómo funciona si una persona no es íntegra y no es transparente? Bueno, recuerden que los cónyuges se han hecho promesas, ¿verdad? Promesas de fidelidad y de amor. Pregunto, ¿cumplimos esos votos de manera perfecta, genuina, siempre, cada respirar? No. Estamos en un mundo caído. Por lo tanto, la persona que va a confiar debe confiar esperando que esta persona cumpla sus promesas porque se las prometió a Dios. Los más dignos de confianza deben ser los creyentes. Deben ser los más dignos de confianza porque se comprometen delante de Dios. Y la persona que va a confiar debe entender, Dios está haciendo una obra en él. Me va a fallar en muchas ocasiones, pero esa no va a ser su tendencia siempre, porque está en un proceso de santificación. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 7 dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Literalmente está diciendo que el cónyuge debe creer todo lo que el otro le dice. Es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo. Ahora, ¿cómo es posible? Bueno, debe fundamentarse en que esta persona, lo acabo de decir, debe fundamentarse que eso no caracteriza el pecado, la mentira y la falsedad, no caracteriza a un verdadero hijo de Dios. Va a luchar contra eso. Va a fallar en muchas ocasiones, pero realmente esta persona va a ser santificada cada día más. Primera de Juan capítulo 3 versículos 8 dice, Primera de Juan 3, 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y a qué pecado está haciendo referencia Juan? Nota el versículo 9. Porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Es decir, el que practica justicia y ama a su prójimo, ama a su hermano, ese es el que ha nacido de nuevo, porque ha desechado las obras del diablo. Entonces, un cónyuge cristiano debería ser el más digno de confianza. ¿Ha roto esa confianza? Asegúrese que sea cristiano primero. Ahí hay esperanza. Si es cristiano, si es creyente, si realmente se arrepiente de sus pecados, hay esperanza de seguir dando oportunidad. Sigue orando por él. Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno de vosotros, cada uno con su prójimo, verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La confianza en un matrimonio no solamente sucede en cosas de grandes dimensiones,
sino en lo cotidiano. Y por último, estamos apenas en el objetivo, hermano. Perdón. Edificación espiritual entre sí. Noten estos objetivos para comunicarnos, las parejas y para usted comunicarse con otra persona. Conocer y ser conocido, armonía en entendimiento, edificar confianza entre sí y edificar espiritualmente entre sí. Edificar espiritualmente. Note allí otra vez en Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Número 1, ninguna palabra corrompida. ¿Qué es la palabra corrompida? No debe decir groserías, por supuesto. No debe decir groserías. Pero ahí la palabra corrompida tiene que ver con palabras podridas, palabras que dañan, palabras que son unas saetas ardientes, que van en contra para infligir dolor. ¿Ok? Esas son palabras corrompidas, palabras que buscan dañar al otro. No necesitas decir groserías, pero sí puedes decir palabras que tú sabes, esos son actos de venganza, ¿sabes? Son actos de venganza por medio de las palabras. No uses palabras corrompidas, sino la que sea buena. Buena. ¿Cuál es la bondad de las palabras? Si sirven para edificar. Buena para, ese es el propósito. ¿Cómo sabemos que algo es bueno? Si edifica. Si te nutren. Si te permiten conocer un poquito más de lo que sabías ayer. ¿Ok? Palabras buenas, palabras que edifican y que buscan, en vez de destruir, armonizar. Pacificadores. Pero dice que sean necesarias, aquí dice el versículo, para la necesaria edificación. Cuando dice necesaria, está hablando también del tiempo, que sea en el momento preciso, en la ocasión precisa. Estamos hablando de prudencia. ¿Sí? Hay momentos donde puedo hablar, hay momentos donde debo quedarme callado, porque, como dicen por allí, si no voy a decir nada bueno, mejor no diga. Eso es sabio, eso es sabiduría. Y por último, para que sea de bendición o de gracia para los oyentes. El objetivo final es ayudar a la otra persona, bendecir a la otra persona y edificar la relación con la otra persona. Pregúntese entonces, lo que usted le está diciendo, lo que le ha dicho y lo que le piensa decir a su cónyuge, ¿está ayudando a edificar el matrimonio o no? Como dije antes, el matrimonio, hermanos, como es diseño divino, el matrimonio funciona, pero nosotros debemos hacerlo funcionar. La comunicación nos ayuda en este sentido. Vamos ya de bajada entonces. Número 2. Vamos de bajada. Características de una buena comunicación. Número 1. Franqueza y sinceridad. Si tenemos los objetivos claros, las características de la comunicación se van a ver por esos objetivos. Entonces, ¿qué va a haber? Franqueza y sinceridad, como dice en 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Entonces, ¿cómo sabes tus intenciones? Debes de decirlo, debes comunicarlo. No hay un letrero que le diga a la esposa o al esposo, esto es lo que estoy pensando, entonces asúmelo. No, hay que hablar. Franqueza y sinceridad nos dice, habla, comunícate, dilo. Pero por otro lado, autocontrol. Lo que vas a decir, mosca. Controla las emociones antes de hablar. Esa es la habilidad de controlarse, el temperamento. Control, autocontrol. Debes hablar, pero debes controlar las emociones antes de hablar. Número 3, disposición a comprender.
Debe haber un espíritu dispuesto a aceptar lo que te digan, dispuesto, y asumir que tú también tienes culpa en algunas cosas, disposición comprensiva. Entonces, tienes que hablar, tienes que controlar emociones, pero esta parte reflexiona antes de hablar. Reflexiona, medita antes de hablar. Medita lo que está pasando antes de hablar, antes de decir algo. Otra, saber escuchar. Saber escuchar, es decir, espera el momento preciso, hay que esperar. Sí, autocontrol para controlarse, pero la prudencia para hablar. Como dice en Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No ganas nada con airarte. Saber escuchar. Y por último, saber responder. Entonces, ¿qué debes hacer? Número 1, tienes que hablar. Número 2, controla las emociones antes de hablar. Número 3, reflexiona antes de hablar. Número 4, espera tu turno de hablar. O espera antes de hablar. Y en quinto lugar, la última de saber responder, piensa las palabras antes de decirlas. Piensa las palabras. ¿Qué palabras vas a usar? Piénsalas. Pero en ese interín tienes que estar escuchando al otro, ¿cierto? Tienes que estar escuchando, porque entonces no va a haber una buena comunicación. Terminamos con los consejos prácticos. Número 1, consejos prácticos. Aquí vamos, ahora sí en picada. Número 1, hable y deje hablar sin interrupciones. Pero déjame explicar, no, que no me... Déjalo expresarse. Crea un ambiente de comunicación. Eso tanto para el esposo como para la esposa. Deja que la persona hable. Pero habla, el otro debe hablar. Preste atención. No simplemente maquine todo lo que le voy a decir. Ajá, me dijo esto, pum, aquí tengo esto, taca, taca, taca. Ajá, porque eso a veces es lo que hacemos. Ah, porque tú dijiste esto, no, y ahí hacemos el camejá, y le apuntamos completo. Preste atención, no haga esos argumentos, esos castillos argumentativos de una vez, por favor. Sea comprensivo, no sea orgulloso. Preste atención, asegúrese entonces de entender y asegúrese que lo están entendiendo también. Eso significa que hay que investigar los hechos, ¿ok? Una cosa es lo que diga, una cosa es lo que ha pasado, otra cosa es cómo se puede interpretar ese asunto. Entonces, asegúrese bien todas estas cosas. Use palabras de respeto, por supuesto. ¿Qué más? Admita su culpa, porque cuando hay un problema, la culpa es de los dos. Así son los problemas. Alguien comete un pecado. El que recibe el pecado tiene dos opciones: responder con otro pecado o responder y matar ese pecado con el bien. ¿Sí? Con el bien, con una buena respuesta, una respuesta correcta. Ahí se acaba el conflicto. Pero sigue el círculo vicioso, este ofende, el otro se ofende y vuelve a ofender, y este se ofende y vuelve a ofender, y así va. Entonces, admita la parte de su culpa, admítalo, dígalo. Más, perdone. No empiece, no, porque tú me hiciste. Si vas a hablar del pasado, es para arreglar algo del presente, pero no para seguir echando leña al fuego, ¿ok? Un problema a la vez. No pretendan hablar de todas las cosas, que resuelvan una cosa uno por uno. El pasado solamente para resolver y sigan la regla de oro. No digas, no hagas, no gesticules la cara, las facciones de la cara como no te gustaría que hicieran contigo. No lo hagas con los demás, ¿ok? No lo hagas. Apréndase este dicho, hermano. Respeta para que te respete. Y última, hablen para conocerse, porque estamos hablando casi que para solamente resolver conflictos. Pero hablen, no necesitamos conflictos para hablar, ¿cierto? Hablen, comuníquense.
Traten de decir no solamente todas las cosas que ha pasado en el día, es que yo me comunico mucho, porque digo todo lo que ha pasado, todo lo que hice, todo lo que... Sigue hablando acerca de tus pensamientos, tus propósitos, tus planes, y eso para que tu cónyuge tenga confianza en ti. Entonces, conclusión, la comunicación es parte de ser imagen, de esa imagen de Dios en nosotros. No somos animales, podemos hablar y debemos hablar. Número 2, la comunicación es vital para desarrollar la unidad, lo dije al principio, y la comunicación debe ser piadosa. Note que no estoy hablando simplemente de una buena comunicación en el sentido de efectividad, sino de piedad. Necesitamos corazones piadosos para una buena comunicación. Y última, tome la iniciativa siempre en la comunicación. Tome la iniciativa siempre. No deje siempre que la mujer tome la iniciativa. Ella siempre va a tomar la iniciativa. Tómelo usted también. Cultive la humildad y la confiabilidad y ore al Señor por gracia para comunicarse, porque no es fácil. No es fácil, sobre todo para nosotros los hombres. Nos gusta vernos siempre imponentes y seguros de nosotros mismos y a veces seamos vulnerables y que dejemos que nuestra ayuda idónea nos ayude, ¿verdad? ¿Sí? Oremos entonces pidiendo gracias al Señor para comunicarnos de forma piadosa. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos entonces a cultivar esto en nuestras vidas para no solamente mantener el matrimonio, sino profundizarlo y disfrutar y deleitarnos en un matrimonio que te honre, que te glorifique. Que cultivemos una comunicación piadosa en el matrimonio. En el nombre de Jesús, amén.